Doctor Sergio Jaramillo, un gusto como siempre que atienda a Noticias Caracol. ¿Cómo va? Un gusto estar con ustedes, don Roberto. Bueno, y todo arranca esta nueva discusión sobre el acuerdo de paz con las FARC del que usted estuvo al frente a nombre del Estado colombiano con Humberto de la Calle, obviamente con la anuencia del presidente de entonces, Juan Manuel Santos. Digo, todo ese debate sobre ese acuerdo de paz del año 2017, que ya pues ha tenido un desarrollo y unas polémicas sobre su implementación, de la que usted ha hablado en extenso, ha tenido un desarrollo en los últimos días porque imagínese que el ex canciller Álvaro Leiva, quien participó en esos diálogos, y ya hablaremos de eso, le dio por plantear una posibilidad que para muchos suena exótica, para el expresidente Santos absurda, para usted totalmente fuera de tono, como lo ha dicho en algunos otros escenarios, y es que voy a decir una frase y quiero su primera impresión. Él dice que el presidente de la República ha quedado facultado con ese acuerdo de paz con las FARC para hacer o convocar una asamblea constituyente sin necesidad de que pase por el Congreso. ¿Cuál es su primera lectura y su primera impresión de esta teoría sacada del sombrero por parte de Álvaro Leiva sobre la utilidad que pudiera tener hoy el acuerdo de paz con las FARC? Juan Roberto, en primer lugar, el ex canciller Leiva saca esa teoría con referencia a un párrafo en particular de la introducción al acuerdo que habla de la necesidad de tener un acuerdo nacional. Y ese párrafo lo escribí yo mismo y después lo discutí con el canciller Leiva porque él estaba negociando a nombre de las FARC. Y el propósito de ese párrafo no era otro que tratar temas que iban mucho más allá del acuerdo que había que discutir con toda la sociedad en una fase de transición hacia la paz. Mm. Había unos temas de la agenda con las FARC, pero había otros que o la desbordaban o requerían desarrollos en discusiones con toda la sociedad que no son constitucionales. Y quiero comenzar con eso. Toda la concepción del proceso de paz era cerrar el conflicto histórico y cerrar el ciclo constitucional que se abrió con la Constitución del 91 y dedicarnos a llevar esa Constitución a la realidad. Colombia no necesita más cambios constitucionales, no necesita una nueva constitución, necesita que esa constitución se materialice, se haga realidad. Y Ujú. por eso, digamos, esta propuesta va en contravía de lo que se acordó y del espíritu de todo el proceso. Mm. Ya vamos a hablar del papel de Álvaro Leiva en ese acuerdo porque me llama mucho la atención lo que usted dice en ese momento que él hacía o a quién representaba. Pero sobre este punto en particular, doctor Sergio, usted dice y algo que planteó incluso el expresidente Santos en su declaración de ayer, y es que siempre se planteó como una línea roja que nunca se debía traspasar, el que lo que se acordara en La Habana se convirtiera en un poder o que significara la convocatoria, entre otras cosas, de una constituyente para cambiar toda la constitución. ¿Eso quedó absolutamente claro en el acuerdo con las FARC? Absolutamente claro, esa siempre fue la posición del gobierno. Yo creo que buena parte de la delegación de las FARC siempre lo entendió. El más terco y obstuso en esto y en muchas otras cosas siempre fue Iván Márquez. Ujú. Pero en los últimos meses, semanas de la negociación, Humberto de la Calle se sentó con él nuevamente y le dijo, mire, esto no va a ocurrir, no va a haber, y él aceptó y todo el mundo sabía que constituyente no iba a haber. Ujú. Para las FARC era más que todo, me parece a mí, un asunto simbólico, como no quisieron subirse al tren en el 91, entonces una nueva constituyente para este momento histórico. Pero Sí. las FARC mismas entendieron que lo que necesitábamos no era nueva constitución, era que esa nueva constitución se hiciera realidad. Y ahí viene un punto importante y es, en esa redacción de ese acuerdo, cuando se plantea esto, usted me dice, participó en esas discusiones Álvaro Leiva Durán. Usted me dice que lo hacía en calidad de representante de las FARC, asesor de las FARC. ¿Cuál era exactamente el papel que cumplía cuando estaban en ese momento crítico de la discusión y redacción de esos, yo no digo letras chiquitas, sino de esas letras tan puntuales y neurálgicas del acuerdo con las FARC? No, digamos, eso es un asunto menor. Simplemente la persona que, a nombre de las FARC, en este caso, estaba conmigo negociando la introducción al acuerdo.
Y lo menciono simplemente porque pues él sabía y sabe perfectamente que nunca ese párrafo quiso decir de ninguna manera que se estaba llamando a una Asamblea Nacional Constituyente, sino convocando a la sociedad a hacer acuerdos alrededor de temas básicos para que todo esto se pudiera hacer. Y si quiere le doy dos o tres ejemplos muy Sí. sencillos eh, que he mencionado en otras ocasiones. Colombia tiene un problema muy grave en el campo, en que tenemos un sector agrícola bloqueado. Si la agricultura no se mueve, si el campo no se desarrolla, si no hay fuentes de empleo, si la gente no tiene bienestar, difícilmente vamos a salir de estas oleadas y oleadas de violencia. Y eso requiere ponernos de acuerdo en el uso de la tierra, y sobre eso no hay un consenso en Colombia. Un uso de la tierra que permita hacer grandes inversiones donde la tierra no es buena, y darle seguridad jurídica a esos inversionistas, y al mismo tiempo darle garantías reales de acceso a la tierra al pequeño agricultor para promover lo que se llama la agricultura familiar. Ese es un consenso político que luego se expresa en unas leyes, en unas políticas públicas. Puede ser que haya que dar seguridad jurídica a través de una ley, pero no son asuntos constitucionales. La Constitución ya nos manda a hacer eso. El artículo 64 de la Constitución exige que el Estado dice, el Estado promoverá el acceso progresivo a la propiedad de la tierra, y además la provisión de unos servicios básicos públicos de educación, salud, vivienda, crédito. Todo el punto uno del acuerdo es un desarrollo de eso. Mm. Y curiosamente, Juan Roberto, el presidente Petro tiene eso claro, lo dijo el otro día en una posesión de un magistrado de la Corte, que el acuerdo era un desarrollo de la Constitución. Eso es, y es lo Sí, que hay que hacer, pero mire llevarlo a una, la realidad. Pero mire una cosa, me quiere devolver puntualmente, doctor Sergio Jaramillo, esa frase que usted menciona, que dice, se convocará a todos los partidos, movimientos políticos y sociales y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran acuerdo político nacional. Eh, Muchos que criticaron el acuerdo no tendrían razón que este párrafo no es ambiguo y da pie para interpretaciones como la que ahora está haciendo el exministro Leiva. Dice, ah, no, esto, y el presidente Petro lo dijo el viernes en un evento en el Cauca, dijo, ese párrafo, eso que plantea Leiva, es clave porque el acuerdo entonces sí faculta que permita la convocatoria de una constituyente. Pues usted puede siempre interpretar las cosas al revés, Mm. pero eso no, nunca fue el espíritu de ese párrafo, sino así como en su momento, hasta el día de hoy, hablábamos de lo que llamamos paz territorial, convocar a las comunidades, convocar a la sociedad, a los territorios, para conjuntamente con las instituciones implementar el acuerdo, hacer las transformaciones, así a un nivel nacional. También hay que pensar, bueno, como país, en esta etapa cerramos un conflicto histórico, la guerra más dura en la historia de América Latina, la mayor guerrilla que se haya conocido en las Américas, deja las armas, el país tiene una ventana de oportunidad, hay que resolver una cantidad de problemas que van más allá del acuerdo, sentémonos y discutámoslo. Dialoguemos. Ese es el espíritu, sigue siendo el espíritu del acuerdo, un espíritu de convocar acuerdos, pero no cambiar la Constitución. Eso le iba a decir yo, no queda abierta, y quiero dejar eso en claro, doctor Sergio, en el acuerdo de paz con las FARC la posibilidad de que se busque un cambio de la Constitución, Pero una ninguno, reforma como le digo, constitucional. de ninguna manera. Es más, no solamente no queda abierta, sino que todo el espíritu del acuerdo era lo contrario de abrir una discusión sobre una nueva constituyente. Era, vuelvo a decir, cerrar ese ciclo del 91 y llevar esos artículos constitucionales a la realidad para que la gente vea transformaciones reales. La gente necesita transformaciones en la realidad, no en papel. Doctor Jaramillo, usted dice que es un asunto menor, pero yo creo que hoy sí cobra relevancia el papel que Álvaro Leiva jugó en ese momento en el acuerdo. Usted dice que el más terco de todos, queriendo meter esos cambios constitucionales, era en esa época el jefe del equipo negociador de las FARC, que era Iván Márquez, hoy metido en otro cuento y en otro rollo. Pero en ese momento, Márquez y Leiva estaban, digamos, de acuerdo en que había que hacer esos cambios como ellos los pretendían, haciendo cambios constitucionales y que quedaran inmersos en el texto del acuerdo de paz. Eso se lo tendría que preguntar a Álvaro Leiva, No, francamente. pero Yo la digo, impresión que en la siempre tuve, negociación, la impresión que usted siempre cómo tuve de Iván Márquez es que usted para cómo él lo era más una percibía? cosa simbólica
de marcar el fin de la guerra, entonces una constituyente, ya que no estuvieron en el 91, y nosotros dijimos que primero era totalmente innecesario, segundo inconveniente, y que lo que había que hacer, vuelvo a decir, era tomarse en serio la constitución Y que tenemos. es que se lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque mire las casualidades de la vida y cómo dan de vueltas la vida, cómo da de vueltas la vida. Hoy el gobierno intenta acercarse, está buscando una negociación con Iván Márquez y esa segunda Marquetalia, y otra vez en escena Álvaro Leiva. ¿Qué quiere que le diga? Exactamente Pues eso. le cuento una pequeña anécdota acá A ver. buena, y es que cuando terminamos el acuerdo antes del Mm, plebiscito, el penúltimo día, de pronto, casi que de la nada, empezaron a descender sobre nosotros, aislados como estábamos en estas casas allá en diplomáticas en La Habana, representantes de las comunidades indígenas y afrodescendientes, a decirnos: si ustedes creen que van a terminar este acuerdo sin nosotros, están locos. De ahí nace el capítulo étnico del acuerdo. ujú, Pero ¿cuál era en el fondo su principal preocupación? La principal preocupación de los indígenas del Cauca, de los afrodescendientes del Chocó, que les fueran a tocar sus derechos constitucionales, que les fueran a tocar la constitución. Dijimos: tranquilos, que eso, nada de eso se va a Ayer al tocar. revés, ayer Acá no lo que nos toquen queremos eso. es trabajar con ustedes en los territorios. Era distinto. Doctor Jaramillo, eh, hoy se vuelve a hablar además del tema, no solamente con esta propuesta, porque muchos ya lo califican un globo. Estaba leyendo un artículo muy interesante de Juanita León en La Silla Vacía, donde dice, mire, eso es un globo. Como también dice que puede ser un globo, pero es que este tiene un riesgo enorme y es que se está firmando. Se logró la firma del primer punto del acuerdo con el ELN, en el que establece lo que ellos llaman una situación vinculante, es decir, obligatoria de lo que allí se firme. Y cuando uno habla con los negociadores del ELN, ellos firmemente dicen, mire, es que aquí hay que hacer un cambio de modelo económico, de modelo político, muy en consonancia con lo que está planteando Álvaro Leiva Durán. Es decir, están queriendo utilizar esos acuerdos para, como sea, cambiar la constitución y hacer algo que tiene un uso político en favor del presidente Petro. ¿Lo lee usted así? Pues mire, yo no he estado en esa negociación, mis conocimientos son muy limitados. Yo lo Ujú, primero que quisiera decir es que ya se hizo una consulta ujú, entre el 2017 y el 18 de, óigase bien, 250.000 personas, 250.000 personas en las 16 regiones de los programas de desarrollo con enfoque territorial de los PEDETs. ujú. La gente ha sido consultada, la gente lo que está esperando es que las cosas ocurran, que las cosas se hagan. Y yo quiero de verdad aprovechar toda esta discusión que se está dando, Juan Roberto, para hacer una invitación, no mía, sino de todos los que participamos en esto, porque ese acuerdo, y aquí realmente, el día que podamos salir, que los uribistas, que los santistas, que los petristas, no, este acuerdo es un acuerdo que se hizo con las FARC para todos los colombianos, es un acuerdo de todo el mundo. Y quiero hacer una invitación a que retomemos el acuerdo y llevémoslo a la realidad. Y fíjese que así como el presidente Petro ha hablado que, por lo visto y según la prensa, siguiendo las ideas de Álvaro Leiva, de que una constituyente, así también dice lo contrario, dice: no, es que, como acabo de decirle, este acuerdo desarrolla la constitución, y eso es lo que se necesita en este momento. Si no hagamos una situación tan absolutamente espantosa como la del Cauca hoy, que no podemos dejar que siga de esa manera, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tener una política de seguridad coherente, pero hay que meterse al barro, hay que trabajar con las comunidades, hay que reunir a los cocaleros, hay que llevar esos planes a la realidad de vías terciarias, hay que hacer lo que está en el acuerdo, y con eso traemos paz. Y por eso quiero de verdad aprovechar esta oportunidad para invitar a la implementación, que juntos trabajemos en eso. Sí, que es un tema del que hemos hablado muchas veces y es la poca implementación. Y mire, tan poca implementación, doctor Jaramillo, que yo no sé y quisiera su opinión, la afirmación que hizo hace unos días el presidente Petro, según la cual él dice, voy a ir a la ONU a demandar al Estado porque está incumpliendo el acuerdo, pero es que él representa al Estado. Sí, yo creo que sobre eso ya se dijo todo lo que hay que decir. Es una cosa que es francamente imposible de entender, pero le vuelvo a decir: mire,
el gobierno está en una posición en este momento interesante. Ujú. Tiene los bolsillos llenos porque hicieron una reforma tributaria que les dejó mucha plata. Sí, El comisionado de paz actual, Oti Patiño, está volviendo sobre la idea de la paz territorial. sí. Tiene una vicepresidenta del Cauca a quien deben estarla llamando todos los días a contarle todos los horrores que están pasando allá. Ujú. Hombre, váyanse al territorio, trabajen con la gente, reúnan esos cocaleros y demuestren en el terreno que las cosas se pueden cambiar. Es que yo creo que realmente la definición de patria boba es eso. Mm. Estar discutiendo todo el día cambios constitucionales en Bogotá mientras la realidad se nos va de las manos. Sí, No, sí le estoy, metámonos al barro, trabajemos con la gente, implementemos el acuerdo. sí, eso le iba a decir yo. Somos tan bobos o la patria es tan boba que la idea no es cambiar la constitución, sino aplicar lo que está plasmado en el acuerdo, si le entiendo bien, que no necesita reformas constitucionales y una nueva constitución. Exactamente, y que son, como dijo el mismo presidente Petro, le repito, un desarrollo de la Constitución. Usted coge el artículo 64 de la Constitución y coge el punto 1 del acuerdo y se da cuenta que lo que hay es un desarrollo de ese mandato Sí. constitucional. Es lo que hay que Doctor hacer. Sergio, para terminar, usted me corrige cuántos años al frente de la negociación, ¿4 o 5? Pues depende si lo toma desde el primer día que abrimos un canal Con la FARC. con Harry Acosta y hasta que se desarmaron las FARC como 7. 7 años. 7 años de no dormir, de desvelos, de una presión enorme, de un país polarizado, de un plebiscito que salió como salió, pero finalmente después de una firma del acuerdo, de un tema que el mundo, la comunidad internacional ha destacado, le dieron el Premio Nobel de Paz al expresidente Santos. En fin, después de todo ese camino recorrido, eh, qué agotamiento hoy ver que ese mismo acuerdo de paz sigue siendo utilizado por unos y por otros para seguir polarizando este país. Sí, pero yo creo que la realidad nos está mostrando que las cosas hay que hacerlas. O sea, que si no, vuelvo a decirle, el gobierno todavía tiene 2 años. Mm, Si no nos metemos en serio a las regiones, porque fíjese, una reflexión de un segundo, Juan Roberto. Uno se sí. pregunta, oiga, ¿nosotros cómo llegamos a esto? ¿Colombia cómo llegó a esto? Y es porque más allá del problema de la coca, más allá de la historia de las guerrillas, tenemos un problema en nuestro país de incentivos y francamente de imaginario nacional y de sentido de solidaridad con una cantidad de colombianos que viven en los territorios de una manera que no está integrada a la nación. Ujú. El acuerdo lo que sigue siendo es la oportunidad de hacer esa integración en ambas direcciones, porque no se trata de decir venga para acá, no, vamos nosotros para ir para allá. Construyamos algo conjunto entre todos, de una manera que la política normal no va a ser, porque la política está donde está la población, está donde están los votos y cada vez llega menos allá, sobre todo con la circunscripción nacional del Senado. Esa oportunidad sigue estando ahí. Yo creo que el presidente Petro la ve bien y de verdad le hago un llamado al gobierno a que trabajemos desprevenidamente, de la mejor manera, conjuntamente en la implementación del acuerdo Y que no le den uso político para y que beneficio de no haya otra uso cosa. político. Que Sí, ese es que ese también. es el quid del asunto ahora. Pues doctor Jaramillo, como siempre, un gusto conversar con usted. Volveremos a hacerlo pronto para hablar de cómo va esa implementación y de qué vueltas está dando eso que ustedes duraron tantos años y con tanto esfuerzo construyendo que se fue ese acuerdo con la guerrilla de las FARC. Un abrazo y mil gracias como siempre. Gracias a ustedes, Juan Roberto. Un abrazo.